Hace más de 5.000 años, en ese territorio, nació una civilización que aprovechó las ventajas naturales del río Nilo, motor de su economía agrícola, pesquera y comercial, y que en la actualidad planea trasladar su principal ciudad. Hoy conoceremos Egipto y a su nueva capital en el desierto. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Egipto nos ha fascinado por sus logros políticos, económicos, arquitectónicos, culturales y hasta científicos. Construyeron una civilización en torno al río Nilo, pero desde hace unos años planifican su traslado hacia el desierto. En este video, además de conocer un poco su historia y territorio, te voy a explicar por qué planifican esta mudanza. Pero antes, tengo que pedirte que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita. Y también que dejes algún comentario. Recordá que haciendo esto me ayudas un montón a poder seguir creando contenido. Egipto es un país transcontinental, ya que tiene su territorio en dos continentes. En el norte de África se encuentra la mayor parte de su territorio, y una porción más pequeña en Asia, en la península del Sinaí. Limita con Sudán al sur, Libia al oeste y Franja de Gaza e Israel al noreste. Posee costas en el mar Mediterráneo, en el norte, y al este con el mar Rojo. Tiene una superficie total de 1.1450 km², la mitad de la superficie de México y el doble que España. En la actualidad, en Egipto, viven 102 millones de personas, lo que nos da una densidad de 98 habitantes por kilómetro cuadrado. El Cairo es su capital actual y ciudad principal. Allí viven más de 9 millones de personas, más de 16 millones si contamos la superficie del conurbano. El territorio donde se encuentra Egipto es un lugar muy árido. Las precipitaciones son escasas y en algunos casos hasta nulas. También se encuentra rodeado de desiertos. Sin embargo, está atravesado por el río Nilo, indispensable para el desarrollo de cualquier tipo de vida en la zona. Durante miles de años, la presencia de este río permitió el desarrollo en la zona de territorios y civilizaciones humanas complejas, entre ellas la antigua civilización egipcia. El río Nilo posee alrededor de 6.700 kilómetros de largo. Fue considerado el más largo y extenso del mundo hasta el año 2008. En ese año, el río Amazonas lo superó en extensión. El Nilo nace en el lago Victoria y en los cerros de Etiopía, en el centro del continente africano, y luego de atravesar 10 países, desemboca en el mar Mediterráneo. Desde siempre, el río Nilo permitió la supervivencia en un territorio hostil, agricultura en los márgenes y pesca en sus aguas, una vía de navegación que permitía el comercio. Entre julio y noviembre era la etapa de la inundación. Los deshielos en las montañas y las abundantes lluvias monzónicas producidas en el macizo etíope producían una crecida anual del río que inundaba las tierras a su alrededor. Entre noviembre y febrero, el río volvía a su cauce. En las orillas quedaba una tierra muy fértil denominada limo. Los egipcios aprovechaban a sembrar. De marzo a junio era la época de la cosecha. Los alrededores del río Nilo forman una región baja e inundable de tierras muy fértiles, que ha sido habitada desde hace varios milenios. La importancia de este río es fundamental para entender cualquier proceso histórico de la conformación de ese espacio geográfico. Hasta el 3100 a.C., el territorio era ocupado por dos civilizaciones independientes: el Alto Egipto, ubicado al sur, y el Bajo Egipto, formado por la parte del delta del río Nilo y un clima menos extremo. En ese año, el primer faraón, Menes, o Narmer en su nombre egipcio, unificó las dos civilizaciones y creó el Antiguo Egipto. Narmer situó la capital de la dinastía en Tinis, en el Alto Egipto. En el 2800 a.C., la capital se trasladó a Menfis, ciudad que se encontraba en el medio del valle y el delta.
por lo que era considerada como la balanza entre dos países. La historia de Egipto se describe en varias etapas, donde inclusive han sido dominados por otras civilizaciones. Desde 2800 a 2200 a.C., la etapa se denominó Antiguo Egipto. En esa época se organizó el poder político alrededor de la figura del faraón. Por ello, Egipto era una monarquía teocrática, ya que el faraón era considerado un dios en la tierra y ejercía el poder a través de un dominio religioso. Este poder se pasaba de forma hereditaria, lo que llevó a conformar diversas dinastías, familias que se mantuvieron en el poder por varias generaciones. Desde 2050 hasta 1730 a.C. se dio la etapa del Imperio Medio. Se expandieron territorialmente y trasladaron su capital a Tebas, pero fueron conquistados por los Hicsos, un pueblo semita que gobernó Egipto. Desde 1550 hasta 1080 a.C. fue la época del Imperio Nuevo. Expulsaron a los Hicsos y se extendieron su influencia por la zona, llegando a gobernar parte de Nubia, Israel, Palestina, hasta Siria. Alrededor del 712 hasta el 31 a.C. se desarrolló la época tardía. Durante la antigua civilización egipcia, la sociedad se organizaba en torno a diferentes roles sociales y una estructura de poder vertical piramidal. Pero había un rol social importantísimo, el de los escribas. Eran personas que sabían leer, escribir y también realizar cálculos. Tenían mucho prestigio y una buena posición económica. La formación del Estado moderno de Egipto es otra historia, que abarca los últimos 2022 años hasta que se independizó de los británicos a mediados del siglo XX. Pero esa parte de la historia la vamos a dejar para otro video. El Cairo, la capital actual, es la mayor ciudad del mundo árabe, de Medio Oriente y una de las más grandes de África. Fue fundada en el año 116 después de Cristo en lo que hoy en día se conoce como Viejo Cairo, cuando los romanos reconstruyeron una antigua fortaleza persa junto al río Nilo. Se encuentra a solo 30 kilómetros de Menfis, la antigua capital del Imperio Faraónico, donde está la antigua necrópolis, la Gran Pirámide y la Esfinge de Alabastro. Esta necrópolis fue construida como cripta real para los faraones desde el 3100 a.C. En Egipto hay más de 100 pirámides distribuidas a lo largo del río Nilo. Las más famosas son las de Keops, Kefren y Miserinos, en la llanura de Giza, a las afueras del Cairo. Sin embargo, pese a su enorme historia, el Cairo dejará de ser la capital administrativa de Egipto. Es que desde el año 2015 el gobierno planifica su traslado hacia el desierto. Seguramente alguna vez viste cómo se observa un mapa del tráfico en alguna ciudad, donde el verde significa que el tránsito es normal y el rojo indica congestión. Bueno, este es el mapa de tráfico del Cairo. La ciudad es presa de una expansión demográfica muy grande. Su densidad de población es muy alta, concentrada en el margen del río Nilo. Es por ello que desde 2015 el gobierno construye una nueva ciudad capital. La idea es descomprimir el Cairo, descentralizando los edificios administrativos y algunos religiosos, como la mezquita Al-Fatah Al-Alim, una de las primeras edificaciones construidas. Además de la Catedral de la Natividad, que se inauguró en el año 2015, y es considerada la iglesia más grande de Medio Oriente. Y también está la maravillosa Iconic Tower, un rascacielos que está siendo construido en el Distrito Central de Negocios y tiene 385 metros y 80 pisos de altura. Será el edificio más alto de Egipto y también de África. Lo terminarían para 2025 y costaría unos 1.2 billones de dólares estadounidenses. Sin embargo, pese a los notorios problemas demográficos que tiene la ciudad del Cairo, algunos señalan que este cambio de capital está movilizado por cuestiones geopolíticas, entre ellos lograr mayor proximidad a una zona estratégica, el Canal de Suez. Desde la época faraónica, los egipcios construían canales para conectar el río Nilo con diferentes zonas agrícolas. Entre 1859 y 1879, los egipcios construyeron el Canal de Suez, un canal artificial navegable que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. La porción de tierra intermedia se llama Istmo de Suez.
Seguramente este canal te suene. Durante el 2021 un barco quedó atascado generando problemas para la economía mundial. Es que este canal tiene un rol fundamental en el abastecimiento del motor del planeta, el petróleo. Como vimos, el territorio egipcio es milenario y siempre estuvo atado a la evolución del río Nilo, en una especie de determinismo geográfico. Sin embargo, las civilizaciones antiguas y modernas se han adaptado al espacio natural y han construido un territorio altamente artificializado, construyendo pirámides majestuosas y a tal punto de tener que mover su capital. ¿Crees que el cambio de capital cambiará el destino de los egipcios? ¿Conoces algún otro cambio de capital en el mundo y sus motivos? Déjalo en los comentarios. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado y que hayan aprendido un montón sobre la civilización egipcia, intentando unir el pasado con el presente a través del territorio. No olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita, obviamente dejar algún comentario, así podemos armar una comunidad y llegar a un montón de personas más con el contenido. Espero que se encuentren bien y recuerden que allá afuera hay un mundo por descubrir.